Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Editorial Chilena de Montaña. Mi nombre es Cristina Correa, soy otra de las autoras de esta editorial y hoy nos convoca el lanzamiento de nuestro nuevo título, que es Planeta Antártica, la descripción de una tremenda expedición de 400 kilómetros por los montes Ellsworth en la Antártica. Y acá tenemos a tres de sus protagonistas y vamos a empezar a presentar a nuestros panelistas. Antes sí, me gustaría agradecer a nuestros auspiciadores. Tenemos al Bar La Montaña, van a poder probar la cerveza de Bar La Montaña después de esta presentación. Andes Profundo y por supuesto al Café Literario de Ñuñoa que nos ha acogido para este lanzamiento. Voy a presentar primero a Verónica Ibáñez. Ella es artista visual, fotógrafa profesional, guía de montaña, también es otra de las personas de Vertical, entonces ella ha recorrido la Antártica y la Antártida y también hace excursiones relacionadas con liderazgo, trabajo en equipo, en la empresa Vertical, que fue fundada en 1992. Tenemos... Ella va a ser la moderadora el día de hoy. Tenemos acá a mi derecha a Ernesto Olivares. Él es un eximio montañista, como sabrán, profesor de montaña, guía de montaña, ha subido montaña en más de 5 continentes, premio al mejor montañista, tiene una larga carrera que les va a contar más, yo creo, en esta conversación. Un aplauso. A la derecha de Verónica tenemos a Eugenio Kiko Guzmán, también él es, bueno, agrónomo y también montañista, mucha experiencia en diversos ambientes de montaña y fue también otro de los participantes de esta expedición, por lo que tienen mucho que contarnos. Y finalmente voy a... un aplauso, por supuesto. Y finalmente vamos a presentar a nuestro autor, ingeniero, también doctor en filosofía, no sabía eso yo de Rodrigo, instructor de montaña y además uno de los primeros sudamericanos en tocar el monte Everest. Bueno, Rodrigo, los dejo ahora que puedan comenzar esta presentación. Hola, buenas noches. Antes de empezar, quería dar las gracias por darme esta oportunidad de estar aquí presente. Me siento muy honrada porque esta expedición, a pesar de que fue hace hartos años, en ese tiempo estábamos muy cercanos con Kiko, con Ernesto, etcétera, así que me tocó verlos cuando se estaban preparando y seguimos siendo muy cercanos, Kiko. Me dice, ya ahora ya no. Pero nada, para mí esta expedición en ese momento fue muy icónica porque en verdad era un gran ejemplo de algo muy especial que se estaba haciendo. Para los que han tenido alguna oportunidad de leer algo ya del libro o algo de la expedición, realmente fue algo único, que era muy difícil de lograr a estas alturas de la vida, digamos, en la historia, porque todo ya estaba bastante explorado y efectivamente encontraron un lugar que no tenía precedente en términos de expedición, así que fue una cosa muy especial. Y para comenzar, ya que tengo la oportunidad, les quería hacer una pregunta muy especial. Quería saber si tenían ganas de compartir cuál había sido el momento más difícil dentro de la expedición, pero para cada uno. No algo que hayan conversado, sino que algún momento que hayan tenido, porque hay algunas cosas mencionadas en el libro, pero el momento más difícil que hayan tenido, si es que tienen ganas de compartirlo durante la expedición. Fue hace harto tiempo, hartos años, pero yo que también he estado en expediciones no tan espectaculares como las de ustedes, he tenido esos momentos de reflexión que me han marcado mucho y me hicieron aprender mucho. Así que quería hacerles esa pregunta, si alguno quiere empezar. Hola, sí. La verdad es que yo creo que los momentos más icónicos de la expedición no tienen que ver necesariamente con un desafío técnico, sino que tiene que ver con la parte humana. Con Kiko y con Rodrigo era
la primera expedición que compartíamos en este contexto. Con Pablo habíamos sido compañeros en Makalu, y creo que las conversaciones en la noche en la tienda eran estas cuestiones que a uno le hacen todo el sentido del por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos donde estamos. Voy a hacer justicia con la historia diciendo de que la idea de esta expedición fue de Rodrigo. Y básicamente inspirado en su gran héroe infantil Tintín, que como decía Rodrigo en una de las conversaciones de la noche, de alguna manera en su vida él logró hacer todo lo que su héroe infantil había hecho, excepto descubrir o explorar. Y en esa expedición, tú corrígeme si fue el 94, cuando suben el Vinson, en una expedición internacional, Rodrigo llega a Chile con la fotografía, no encuentra la documentación, y como decía Rodrigo, por 5 minutos fue el hombre más feliz de la Tierra, porque por fin encontró lo único que su héroe infantil había hecho y él no. Y el gran tema era cómo hacer que ese sueño hoy día se haga realidad, y ahí viene una búsqueda de encontrar a estas personas que lo acompañen en el sueño, y que finalmente el sueño de Rodrigo fuera también el sueño de nosotros, porque al final Kiko, yo y Pablo nos subimos a un sueño de Rodrigo que lo aprendimos a abrazar en el camino a partir de la inspiración que Rodrigo generaba, no solamente como líder, sino con esa capacidad de soñar. Y algo bien complicado, porque quienes hemos hecho alguna expedición cerca, sabemos lo complejo que es, primero, encontrar el grupo humano y segundo, levantar las lucas. Dos aspectos en los que Rodrigo se luce. Yo voy a contar una infidelidad, pero tranquilo. Eso no, esa no hoy día. Me acuerdo que Pablo Gutiérrez, que hoy día no está, no con nosotros, sino que está en otro lugar del mundo, pero está todavía en la tierra, es un tipo que los que lo conocemos sabemos que cuando se le mete una pregunta en la cabeza, no se la saca. Entonces, hostigaba a Rodrigo con, oye, pero cuenta, y un día Rodrigo dice, ¿sabes qué? Ya. Vengo de una situación que me golpeó mucho profesionalmente, y cuando Rodrigo comienza a contar su historia, yo no sé si te lo dije alguna vez, pero ese día, cuando Rodrigo cuenta su historia, yo para mí adentro, nunca lo dije, pero dije, yo de esta cuestión me tienen que sacar muerto para que no lo hagamos. Porque si Ernesto Olivares no lograba esa travesía, no pasa nada. O sea, weón, fuera de los que hacen montaña, yo soy un weón absolutamente desconocido. Kiko igual y Pablo también, pero no Rodrigo. Y creo que nosotros nos propusimos todo que esta expedición le íbamos a lograr como fuera. Entonces, a partir de ese planteamiento, nunca hubo una queja así como, oye, pero weón, ya llevamos 12 horas y no hemos comido. Y nadie, yo nunca escuché una queja. Nunca. Jamás. Y hubieron jornadas, el Tomás fueron 25 horas, ¿o no? 25 horas, sin parar. Cruzando grietas, bajando trineo, con frío. Y una de las cosas que me ha pasado en el tiempo cuando he mostrado esta expedición es que los clips no escogidos, sino que forman parte del relato, no hay ningún clip en el que nos hayamos caído como contigo cuando estábamos tratando de subir un trineo, pero en los peores momentos siempre se escuchaba nuestra risa, no sonrisa, risa, nos reíamos. Como cuando tú me dijiste, oye, bueno, ¿hay campamento allá? Te dije, no. Y me dice, y bueno, ¿por qué te estás riendo? Es que, bueno, imagínate dónde estamos acá. 4 individuos que somos poco conocidos en Chile, menos en el mundo, y fuimos los primeros en hacer una travesía que hasta el día de hoy no se ha repetido y que dudo que se repita nuevamente. He dicho. A ver, ya, lo primero es agradecer. Hay mucho que agradecer, pero en este minuto a César, ¿no? Esta idea loca de hacer estos libros, bueno, es impresionante. Está más loco que nosotros. Sí, me fue a ver, yo probablemente me han escuchado esta historia, pero un día me fue a ver, entonces yo la clásica, tomarnos un café y me dice que quiere hacer una editorial de montaña. Y dije, vos estáis loco en la cabeza. Y de hecho nos encontramos en Europa. Realmente, César, te has pasado a hacer sí, ya está. Hacer realmente, es espectacular. Fíjate que hay tanto que decir de esta expedición, pero un par de cosas. La primera es lo que dice
Ernesto, no, sí, tranquilo. No, lo que pasa es que mi referencia es a Felipe Vera. Felipe Vera, el que hizo este video. Pablo Gutiérrez, que no está aquí, que merece el mismo reconocimiento que nosotros. A ver, todo esto partió porque el Canal 13 dijo que tenemos que hacer un video. Entonces dije, ya, pues, pero nadie es camarógrafo, entonces nos hicieron una cámara, le sacaron los aceites, es una cámara bastante especial. Y nosotros nos miramos y ¿qué hacemos con esta cámara? Pues, bueno, entonces, Pablo Gutiérrez es ingeniero eléctrico. Entonces, esta hueá es eléctrica, así que vos estás a cargo. Bueno. Y se quedó a cargo de hacer la película y se creyó Steven Spielberg haciendo la película. Y grabamos como 25 horas, yo creo, ¿no? de material. Y se lo entregamos a Felipe Vera, que también merece un tremendo reconocimiento porque hizo esta película. Y cuando uno mira el video, y ya lo dijo Ernesto, no aparecen esos momentos duros. Porque hubo, sí, muchos, pero lo que hay es este pasarlo bien, esta sonrisa. Y yo creo que el video refleja muy bien la onda entre nosotros cuatro. De verdad, lo hace muy, muy bien, muy bien. De los momentos más duros que vivimos, nos demoramos 7 años en planificar esta expedición. 7 años. Entonces, yo fui a Inglaterra a hacer una cosa, unos trineos. ¿Te acordás que eran 2 trineos pegados y todo un invento? Después unas parcas, las carpas las trajimos de Japón, los zapatos de Suiza. O sea, hicimos unas cosas increíbles. Pero finalmente en vertical estaban los 4 trineos que hicieron especialmente para nosotros en Noruega. Tienen 2 metros de largo, todavía están los trineos por ahí. Y estaban tirados en el patio de atrás. Estamos todos como comiéndonos un sándwich y alguien se echa para atrás en un jeep y pasa por arriba un trineo. Y dije, con el permiso de todos ustedes, cagó la expedición. Y el trineo aguantó, con lo que nos dio una felicidad, pero espectacular. Quedó como no había pasado nada, ¿no? Así que ese fue el momento más duro para mí, lejos, ¿no? Porque dije, aquí se acabó esto, no hay. Y aguantó el trineo aguantó el trineo en muchas cosas. Lo que pasa es que no son momentos. Sí, la jornada del glaciar del Toma fueron 25 horas sin dormir y no sé qué. Pero no, lo más jodido fueron los galletones, que nos daba diarrea, ¿te acordáis? Unos galletones que hizo un señor, ¿cómo se llama? No hay para qué mencionarlo. La hamburguesa mapuche, que ya, en fin. Pero nunca, mira, con esto termino. Una noche en un campamento ya bastante avanzado, o sea, nosotros tuvimos 54 días haciendo esto, de haber sido el día 45, o sea, ya llevamos harto. Ernesto dice, yo pregunté por qué dormíamos tan bien. Y siempre cuento esto, yo dormí en esa carpa y en la Antártica mucho mejor de lo que duermo acá. A pesar de que estamos protegidos por una tela. O sea, si esa tela se rompía, hasta ahí no más llegábamos, de verdad. O sea, la temperatura máxima que tuvimos fue 1 grado bajo cero, esa fue la máxima. Y la mínima 50 y tanto. Entonces, andábamos todo el día a 25 grados bajo cero, más o menos. Entonces se rompía la carpa, hasta ahí no más llegábamos. Y yo pregunté, y Ernesto dijo, mira, yo lo que siento por ustedes no es, por supuesto, admiración, ¿no? Porque son escaladores extraordinarios, con conocimiento. Pablo Gutiérrez hizo unas cosas que no les puedo explicar. Transmitía fotos por ondas de radio. En esa época no habían celulares, ¿no? Con una Palm, ¿no? Pero con una antena de radio. Y transmitía unas fotos. No, una cuestión increíble. O sea, bueno, Ernesto, ¿para qué decir? Y Kiko, ¿para qué decir? Pero Ernesto dice, mira, yo los admiro porque son grandes, pero más que eso les tengo aprecio, les tengo cariño, les tengo afecto. Yo no sé si tú acordáis, pero contaste esto de que cuando venía un terremoto, no sé, dormía entre tu papá y tu mamá. Y aquí te sentía, y el mismo afecto que sentía, en ese minuto lo sentía con nosotros. Y terminaste diciendo, la Antártica nos puede tirar lo que quiera y nosotros vamos a ser capaces de superarlo. Entonces, sí hay momentos duros, pero nunca de titubeo, nunca de duda, nunca de, ¿no? Se enfrentaba a esto y lo vamos a sacar, lo vamos a sacar adelante. Les puedo contar miles de cosas, pero esas son cosas muy, el grado de, yo lo digo siempre en mis charlas, el grado de humanidad de estos 3 escaladores que fueron conmigo es espectacular. Mucho más que
y valoro eso mucho más con todos los extraordinarios que son como escaladores, como ingenieros, como técnicos, pero el grado de humanidad que tienen, yo puse, no sé si dice por el libro, pero el libro se llama Planeta Antártica porque Pablo Gutiérrez dijo, esto es como estar en otro planeta. Pero estar en otro planeta no solamente físico, sino que emocional. Yo pocas veces he estado en otro lugar donde exista este nivel de afecto, de aprecio, de cariño, de compañerismo, de generosidad. Es realmente único, realmente único. Oye, muy buenas noches a todas y a todos y gracias por estar acá. Ya, no, yo me sumo un poco, aprendido ya. No me sumo un poco a lo que ha dicho Ernesto y Rodrigo. No, en el sentido que, pero no sé si en la expedición sí hubo momentos muy duros, difíciles y todo el cuento, pero yo tuve uno en particular, y esto sí es técnico tal vez, es que cuando se va el avión y quedamos solos ahí, no es el temor a quedarse solo, sino que fue el temor a que no se nos haya quedado nada. Porque a diferencia de todas las otras expediciones que uno puede más o menos mandar a pedir algo, acá no podíamos mandar a pedir absolutamente nada. Y si algo se nos quedaba, la expedición fracasaba, un poco lo que tú decías, Ernesto, esto tiene que terminarla y hay que hacerla bien. Bueno, todo lo que planificábamos en esos 7 o 2 años al final intensamente, tenía que estar ahí en los trineos. Y esa era una de mis preocupaciones, que estuviera todo lo que necesitaron. Porque si nos quedaba algo, no teníamos a quién llamar, teníamos que agarrarnos. Ese era un pequeño temor que yo tenía en ese tiempo. No creo. No nos faltó nada. Y de hecho, no es que no nos haya faltado algo, tampoco sobró nada. Fue todo súper, todo lo ocupamos. Estábamos tan al límite que todo lo ocupamos. De hecho, llegamos con una barra de Sanenú o de trencito, creo. Con eso llegamos al final. Muy poca comida, sí. Con esa, muy poca comida. ¿Ah? La que te di yo. La que yo le di a Ernesto al último minuto. Sí, pues, no llegamos con nada. Eso no estaba en la planificación. No me acuerdo si estaba en el libro o no, pero por ejemplo, los días que más había hambre, Ernesto y algunos otros nos comíamos los sachets de azúcar, ¿te acordáis? Era como el contrabando que había, un sachet de azúcar. No, pero dice en el libro una cuestión que es genial. La comida, llevábamos arroz con pollo y estrogonoff Llevábamos tallarines con salsa boloñesa. y listo. Pero eran 4 platos. 4 platos, entonces los 4 platos durante los 60 días. ¿Qué toca hoy día? Estrogonoff, ya. Mañana estrogonoff. Hay una muy buena porque como a las 2 semanas Rodrigo dice, oye, puta, no sé, pero a mí esta weá no me gusta, ¿alguien quiere? Yo le dije, moriste con esa cuestión. Le dije, yo te lo cambio, pero ya que no te gusta, tenía que ser con algo más encima. Ya, pero, pucha, 2 sachets de azúcar, ya vale, trae. Y no es que es contrabando, lo que pasa es que en el desayuno, por ejemplo, teníamos líquido y cada uno de nosotros tenía 2 sachets por cabeza. Entonces, cuando yo empecé a cachar que ya no quedaba comida, dije, yo esta cuestión no la devuelvo al pozo. Y me empecé a guardar el azúcar, entonces me la guardo. Sí, porque nadie me la saque. Entonces, como en los últimos días faltaba la comida, oye, bueno, ¿de dónde estoy sacando azúcar? Es la que yo no me comía hace como 2 semanas atrás. ¿Y la mía dónde anda? No tengo idea. Esta es la mía, yo me la guardé. Pero al final, ¿te acordáis? De hecho, el año nuevo celebramos con una taza de chocolate que tú hiciste, entre los 4, mientras contáis la historia del Endurance, no del, ¿cómo se llama? Del Titanic y todo eso. Sí. No se imaginan el valor que tiene un sachet de azúcar en la Antártica. No, y Bueno. lo otro, se nos está acabando el papel confort. Y Gutiérrez. Te acuerdas que estaba desesperado, ¿te acordás? Y de repente, no me va a decir quién, para no comprar. Se estaba limpiando el traste y ocupando un poquito más de papel. ¡Vos soy el weón que se está gastando el papel! Te caché. El contralor. De una manera increíble. Bueno, es que ese tipo de cosas se vuelven bastante críticas. Te voy a decir que el menú me parece súper exitoso porque nosotros con Kiko, un par de semanas después de que ustedes volvieron de Antártica, Kiko, como es un expedicionario muy avesado, partió a Campo de Hielo Sur conmigo y el resto del grupo de Cumbres Australes en aquel entonces y estuvimos otro mes y medio más en el hielo.
pero ahí comíamos solamente pastas orientales. Y la pelea era si te tocaban las de pizza o las de pollo, porque las de pizza habían pocas, entonces peleábamos por las de pizza. Así que ustedes tenían un menú bastante más contundente. Y huevos crudos. Pero eso fue culpa de Tomás. Yo los que se enceran con... cuando Rodrigo dice 7 años, uno dice, ¿qué hicieron en 7 años? Y cuando uno lo asocia a que no faltó nada, yo lo cuento muchas veces en las charlas, era tanto así que hay expediciones que de repente uno piensa que con el dinero tú ya lo tienes todo, pero si la planificación fallaba, por ejemplo, en los fósforos, eso podía significar el fin de la expedición o que no hubiéramos vuelto, porque si no teníamos fósforos, ¿cómo prendes la cocinilla? Y si no prendes la cocinilla, ¿cómo tenemos agua? Podríamos haber muerto de sed en la Antártica. Entonces, hasta los fósforos estaban contados para 2 meses y monedas. Entonces, por eso es que cuando Kiko decía que no se nos quede nada, los 10 días que estuvimos en Punta Arenas, hicimos y deshicimos los trineos 1, 2 veces, cerciorándonos de que no faltara, por ejemplo, un fósforo. Porque como dice Kiko, no teníamos margen, o sea, sí teníamos un margen, podríamos haber llamado por radio, oye, se nos quedaron los fósforos ya, pero un vuelo cuesta $50.000. Bueno, fósforos más caros nomás. No se nos podía quedar nada. Así es. Bueno, continuando un poco con la conversación, para los que no tienen mucha información, porque la Cristina me estaba comentando, Antártica es el continente más alto del mundo. El plató antártico es el más alto del mundo. Es el continente más seco del mundo, donde están ellos en ese momento. No hay precipitación, no hay lluvia, hay neblina sí, pero no hay lluvia, no cae agua y además obviamente el más deshabitado. Así que en verdad la expedición estaba en un lugar no solamente que no se conocía y no se había explorado antes, sino que las condiciones en las que estaban en verdad son las más rudas con las que uno podía estar. Así que se les quedara algo era relevante. Y de hecho me quitaste la pregunta, Kiko, porque les iba a preguntar si sintieron en algún minuto que hubo algo que podrían haber llevado y que no llevaron. Llevamos algunas cosas, pero eran 4 pares de esquí, llevábamos un par completo, un par entero de reserva, que nos andaba cargando Ernesto para variar, que no lo ocupamos nunca. Entonces uno podría haber corrido el riesgo de no haber llevado un par de esquí. Llevábamos una carpa, 2 carpas. 2 carpas. 2 carpas chicas. Dormíamos en una con doble mástil, que la armábamos Kiko y yo todas las noches. Entonces andábamos con la chaqueta de pail tuya, pues, weón. Sí, pues, que era brigadita. La chaqueta de pail. No el R4. El R4 de Ernesto no lo ocupó nunca. Y un día lo sacó así y lo mostró para que conozca la Antártica y le hizo así para que la viera, porque no lo ocupó nunca. O sea, algunas. Y lo más impresionante fue la basura. Aquí hay un trámite impresionante hablando de permisos. El Kiko se pasó en un encuentro con 15 instituciones distintas, Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, el Ministerio de Agricultura, tratando de conseguir el permiso para que nos fuéramos a estar en esto. Y finalmente consiguió, y esto lo hizo todo él, así que lo puede contar él, pero consiguió que pudiéramos dejar basura en 3 lugares, en depósitos a lo largo de los 400 kilómetros. O sea, pero no basura, sino que el número 2 en el fondo. Por eso, la caca. Y nos trajimos todo de vuelta, todo. Y eso fue bien. Entonces, podríamos haber empacado tal vez un poquito mejor, para no haber tenido tanto. O sea, Sí, de hecho, los trineos pesaban al principio 140 kilos cada uno. Sí. Cada uno de los trineos. Y era porque no se nos podía quedar nada, básicamente. Sí. Pero si me preguntáis a mí, llevar una carpa extra no estaba haciendo peso extra, porque ponte que se les hubiera volado la carpa. De acuerdo, pero, o se les ¿cachai? hubiera Pero roto. nunca se nos voló, No, porque la armábamos muy bien. Entonces uno podría, no sé. O sea, más que nos sobrara algo, hubo algunas cosas que no ocupamos. Sí. Ese par de esquí extra, las carpas pequeñas no ocupamos. las ocupamos. Comida nos sobró. No comía, no sobró nada. Combustible sobraron tal vez 2 galones, Ni menos. por ahí, 1,5. Porque de repente los trineos se deslizan con una milimétrica capa de agua. Derriten el hielo y se forma una capita de agua. Entonces el trineo, por eso desliza en la nieve. Entonces cuando uno se detiene, ese trineo se congela esa capita de agua y se pega al hielo. Entonces hay que sacarlo.
Entonces el de atrás tenía que pegarle una patada al trineo de adelante, una patadita, ¡pah!, para soltarlo, al trineo. No al compañero. Pero para que se moviera este trineo. Y de repente uno con un bastón perforó un galón, pues, weón. Claro, Sí. porque la empujara con el bastón o con la pata. No me acuerdo quién fue, pero creo que fue Pablo. ¡Fa! Y le pegó a un galón y perdimos. Un balón de acá. No, un galón No, de benzina no, blanca. llevamos benzina blanca. No llevamos Son galones de estos casi 4 litros. de 4 litros. De 4 litros. Llevábamos benzina blanca. Chan. Yo llevaba la vecina. O sea, llevaba todo. Bueno, No, no, déjeme contarle una cosa que para mí fue muy emocionante. En algún momento una rodilla mía empezó a sonar. Empezó a sonar y no me daba más la rodilla. Y yo dije, créanme, es de las expediciones más duras que hemos hecho porque no teníamos posibilidad que nos sacaran de ahí. O sea, la única posibilidad era llegar al otro lado. Había una idea eventual de que si alguien se quebraba una pata, lo pudiéramos bajar de las faldas de los cerros 2 o 3 días a un plató y que un avión llegara a buscarte, pero era una cosa media teórica que eso fuera a ocurrir. Bueno, ¿ah? Nunca iba a ocurrir. Entonces yo me empecé a echar de verdad me lesioné una rodilla. Teníamos un satelital que lo ocupábamos solo para las emergencias médicas, porque lo demás lo hacíamos por radio. Ernesto llamó a una doctora extraordinaria, ¿cómo se llama? No importa. Era nuestra doctora de cabecera. Sí, pues, ¿cómo se llamaba? Pues, bueno? En el libro está mencionado. En el libro se está me olvidó mencionado. el nombre. Lean el libro. En ello está- Tarea no, para la casa. pero no, fue la historia con ella, es otra historia, pero y entonces Siempre médica en todo caso. sí. Pero entonces Ernesto le preguntaba si me había dado no sé qué. Bueno, cuento corto, y está en el video muy bien reflejado. Yo no podía tirar el trineo. Había que hacer una subida. Y estos gallos bajaron 2 veces a buscar mi carga, ¿sí? Y eran jornadas de 4 o 5 horas adicionales, pues mientras que yo estaba sentado, haciendo agua, filmando. Te grabé, te grabé cuando dijiste lo que dijiste, ¿sí? Entonces, esa generosidad de ellos tres, para mí es una cosa realmente espectacular. Yo siempre he dicho esto, no solo en esta expedición, sino que en varias de las que hemos hecho. Estos gallos no son buenos andinistas, son excelentes andinistas, pero más que eso, son excelentes personas, de verdad. De mi parte, la última pregunta curiosa. Independiente de personas, porque uno siempre echa de menos a las personas y esas cosas. Pero el dato freak, ¿qué fue lo que más echaron de menos en la expedición? Que no fuera una persona. Digamos. Algo que estabais esperando volver así como, ay, qué ganas de... La verdad, nada. En ese tiempo de mi vida, nada. No vamos a entrar en Yo detalle. creo que no eché, no, nada. Tal vez alguna persona, obvio, pero tú estás preguntando no por persona. No, yo estaba pleno en esa expedición. No echaba de menos nada, en realidad. Nada, tenía todo. Rodrigo. Tampoco. Yo no eché menos de nada, en serio. No. Ojo, porque probablemente muchos de ustedes suben cerro y están metidos en alguna expedición 15 días y echan de menos un churrasco palta y algunas cosas así. Y a mí me ha pasado en otras expediciones. En esa no eché de menos nada. Nada. Lo que echábamos de menos eran historias. Y ustedes no sé si conocen a Kiko, pero Kiko, por decirlo educadamente, es introvertido. Yo he estado Hombre de con pocas él- palabras. Yo he estado con él una semana y lo que hemos hablado es pásame los fósforos. Y esa es toda la conversación en una expedición. Pero está Ernesto, pues, weón. Y Pablo. Y Ernesto era Y de verdad. Pablo Gutiérrez le hacía así, cuéntate una historia, hacía clic y le hacía así con la mano. Y este hombre se contaba una historia que no les puedo explicar. En colores, de verdad en colores, la mejor que tele. Cuando bajaba el nivel de la historia, uno decía, no, me estáis weando. ¿En Ese era serio? todo, ese era todo, era todo. Y la historia continuaba. Exactamente. No, es un contador de historia, Ernesto, extraordinario, realmente extraordinario. Doy fe de eso. ¿Sabes tú que cuando llegamos al Centinela, cuando salimos de la cordillera, cuando salimos de la Centinela, Rodrigo dice un día, oye,
yo tengo que hacer el papel del malo, pero a la velocidad que avanzamos, nos vamos a quedar sin comida. Así es que vamos a tener que comer la mitad a partir de hoy día. Y sabes tú que ese día yo dije, mira, así, y Kiko, porque Kiko no miraba nomás así, entonces le digo, lo miro a Gutiérrez y me dice, entonces le digo, no, pero ni cagando, pues, o sea, weón. Y ahí Gutiérrez le dice, pero nos vamos a pelear por un arroz. Entonces Rodrigo, muy calmado, se pone manos en jarra, dice, mira, si esta cuestión es súper fácil, esta es una ecuación de 2 variables, kilómetro y comida. Si usted, porque Kiko algo que, no, pero ya, Gutiérrez y Olivares que son los que se están amotinando, ya, weón, si mañana caminan 20 kilómetros, hoy día, como un acto de fe, comemos completo. ¿Estamos? Ok, la mano, listo. Estamos tomando desayuno el siguiente día y Rodrigo dice, oye, no es por nada, pero son 20 kilómetros, weón, si no, hoy día la mitad. Estamos haciendo 7. u 8 el promedio. Entonces era triplicar lo que estábamos haciendo. Tal cual. Entonces nos levantamos y Gutiérrez me dice, de hecho el día anterior a ese, acuérdate que habíamos, la única vez que esquiamos hicimos 11, que era el récord. Y Rodrigo dice, 20 o comemos la mitad a partir de ahora. Y yo le digo a Gutiérrez, vamos. Me dice, bueno, imposible. Si ayer esquiando hicimos 11, le dije, pucha, por último, quedemos tan cansados, que no tengamos hambre. Le dije, pero este gallo nos va a dejar sin comer. Y sabes tú qué, yo le digo, mira, Pablo, hagamos una cuestión. Tú dale todo lo que puedas y cuando no puedas más, te hacía un lado, me pasé el GPS y sigo yo. No sé cuánto rato caminó Pablo y de repente me dice, te toca. Yo agarro, pongo el GPS y empiezo a caminar. Y yo a esta altura del partido, voy a ser súper franco, yo en las noches, cuando tenía sueños bonitos, era con comida. Y despertábamos en la mañana y el desayuno era exiguo. Si era, cuando Rodrigo dice pan, efectivamente tenía, pero era un pancito así, con un suancito. Ese era como el plato fuerte del desayuno. Entonces uno tomaba desayuno y te daba más hambre, porque como que el estómago te decía, ¿y ahora qué viene? Y yo a todo esto ya, te juro que tenía tanta hambre que mientras yo iba caminando ese día para adelante, yo ya no veía nieve, yo veía merengue por todos lados. Y sabes tú que me imaginaba un país de limón. Bueno, yo decía, se me acaba de hacer agua a la boca. Yo me imaginaba un país de limón y te juro que era así como, vamos Olivares, weón, un paso más y que llegamos al país, vamos al país. Y me acuerdo que ese día miro para atrás, Pablo venía un poco más atrás y a Kiko y a Rodrigo no los veíamos. Y llega un momento en que de verdad como que la ilusión esa se te muere porque ya no te quedan piernas. Me saco el arnés, llega Pablo y así pero botado, para no hablar más chilenismo, extenuado. Oh, la weá ciútica. Y nos quedamos dormidos. Y llega Rodrigo y nos despierta con una patadita en el trineo y dice, ¿y cómo estamos? Y yo me acuerdo que estaba tan cansado que lo miro para arriba y le digo, ¿tenía hambre? ¿Por qué, weón, te regalo, no me puedo mover? Y Rodrigo dice, no sé, bueno, sin caminar, llevamos mucho rato con Kiko alcanzando. Kiko le dice, ¿cuántos kilómetros van? Y el Kiko saca el GPS y ese día hicimos 20.3. Y sabes tú que de los días felices de mi existencia, ese es uno de mis días más felices. Pero de nuevo, lo que quiero transmitir, lo mismo que dije al principio, yo fui inmensamente feliz en ese viaje, inmensamente feliz. Porque de verdad, y yo lo he dicho varias veces cuando hago clase, creo que es tan virtuoso el equipo humano que hace que uno pueda hacer cosas que en otras circunstancias nunca haría. Yo de hecho, incluso una vez, Rodrigo parece que estaba desescalando y me dice, weón, ¿cuántas veces he hecho esa cuestión? Le dije, puta, nunca. Le dije, pero tengo tanta confianza en que ustedes me van a cuidar que a mí no me da miedo subir. Y creo que eso fue muy virtuoso en el equipo humano, porque tú lo contaste en muchas ocasiones. Este no es el primer viaje que alguien intentó, ya se había intentado y no se había logrado. Yo me acuerdo todavía cuando fuimos a una empresa que tú te dicen, oye, puta, por nada Rodrigo le dijo, pero weón, el primer escalador que llegó al Polo Sur, que se me había olvidado que están grabando, noruego, Roald Amundsen, los que llegaron después, ingleses. Y este gallo nos queda mirando y nos dice, ¿pero ustedes son chilenos? Pues, bueno. Y nos encontramos muchas veces con ese escepticismo de preguntarse por qué un grupo de chilenos se le ocurriría que pueden hacer algo que expediciones o grupos humanos con mucha más tradición, con más recursos económicos, con un bagaje probablemente técnico mucho más grande, no lo habían logrado. Y creo que la clave nuestra fue que en nuestro equipo nunca nadie trató de brillar.
sino que todo lo que hicimos era para el equipo, no era para nosotros mismos. Entonces, cuando uno de nosotros lo lograba, era como, bien, weón, porque sentíamos que si uno de nosotros caía, siempre iban a haber otros 3 que iban a lograr hacer esto. Y creo que esa es la clave de por qué esta travesía se logra terminar en los términos que se terminó. Porque más allá de lo que cuenta Rodrigo de su rodilla, nosotros no sufrimos ninguna lesión. Si imagínate que este weón se manda a cambiar, perdón, este amigo mío se manda a cambiar 1 mes y medio. Yo llegué y estaban los cabros de la calera que no sabían cómo ir. Me fui a la Concagua en bicicleta desde Viña al Mar hasta Argentina, subimos a la Concagua y nos devolvimos en bicicleta. O sea, los 4, uno podría decir, llegaron así como a botarse en una cama. Y llegamos tan llenos de energía, tan felices de vivir y de haber vivido una expedición que fue como, oye, si yo hoy día me toca partir, me voy pero con una sonrisa en el rostro. Y después de eso viene el Everest y fue como que nunca más paramos. Es como, el otro día en el aeropuerto un gallo me encontró y me dijo, oye, ¿verdad que te peleaste con Rodrigo Jordán? Le digo, ¿quién dijo eso? No, en el mundo de la montaña se dice, chucha, le dije, esa weá la dirán en el Pochoclo, le dije, pero nosotros seguimos siendo súper amigos, weón. Un par de cosas importantes. La cordillera Centinela, a la que hacía referencia la que nos presentó, son 2 cordilleras en realidad, una al lado de la otra, y nosotros hicimos longitudinal, entonces terminamos una, que se llamaba la cordillera Centinela, y la otra se llamaba Heritage. Entonces cuando salimos de la Centinela, veníamos con todo esto, era casi 2/3 y 1/3, y no habíamos comido todo, o sea, nos quedaba 1/3 todavía y nos quedaba comida para 7 días. Entonces yo les dije, arruguemos, pues, bueno, no nos metamos a esta segunda cordillera y vámonos por el plató de hielo, salgamos por el plató de hielo, que es plano, son 3 días y vamos a llegar a... No, vamos a ir a hacer lo que vinimos a hacer. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a decir? Pues, bueno, hay que hacerlo nomás. O sea, es increíble. Y de hecho ahí descubrimos un glaciar, hielo, que se llama el Union. Nosotros fuimos los primeros que pasamos por hoy día, y hoy día todos los aviones de las expediciones antárticas aterrizan en ese glaciar. Y no, ahí está el centro de operaciones. Eso es una cosa. Otra cosa que me acuerdo patente es que la idea era también subir montañas inescaladas, ¿sí? Entonces vamos haciendo una ruta por entre medio y de repente dejamos el campamento y dijimos, ya, aquí nos vamos a quedar 2 días en este campamento, lo que para mí fue una maravilla porque no había que desarmar y armar la carpa. Y nos fuimos a subir un cerro que se llama el Monte Seges, primera ascensión, ya todo lo que ustedes quieran. Pero después, un poquito más allá, dijimos otro cerro, que se llamaba el Giovineto, que estaba en sombra. Ustedes no saben cómo entendíamos el sol, porque apenas se esconde el sol, realmente eran 50 grados bajo cero. O sea, de hecho, en el guante, cuando uno va con el bastón así, haciendo así, el sol te daba a este lado, pero el dedo pulgar quedaba en la sombra y se te congelaba el dedo pulgar, ¿no? O sea, así de frío. Bueno, llegamos hasta la mitad, porque yo ahí sentí, nunca lo había sentido, nunca lo he vuelto a sentir, cómo la energía tuya se está acabando, ¿no? Y tú te das cuenta, si yo me quedo aquí, me voy a morir congelado, de verdad. Entonces, íbamos poniendo cuerdas, Ernesto iba fijando cuerdas, bueno, ya bajemos, no sé qué. Y como teníamos que rescatar las cuerdas, Ernesto desescalaba. O sea, sacaba la cuerda, la tiraba abajo y desescalaba. Entonces, por mientras estábamos Kiko, yo y Pablo en el anclaje esperando. Es el frío más fuerte que yo he sentido en mi vida. Y yo les decía a ellos que se parara uno por aquí y el otro por delante. ¿Cachai? Entonces yo quedaba entre medio, el Kiko aquí y aprieta, conche tu madre, aprieta. O sea, apretado así como los pingüinos para poder eso. Entonces, fue bien íntima esta expedición también, ¿no? Para que quede claro. Claramente. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte parece que eso es todo, pero voy a abrir las preguntas al público si hay alguien que quiere preguntar algo. Mi sobrino. ¿Cómo se consiguieron las cartas de navegación? Nosotros, a ver, yo había ido, como dice Ernesto, al Vinson invitado por otros motivos, no sé qué, y ahí estaba una organización, se llama la ANI, Adventure Network International, hoy día se llama distinto, y la manejaba una mujer que se llamaba la Annie Kershaw, mujer de un señor que se llama Giles Kershaw, que se mató en la Antártica, de hecho. Y esa compañía llevaba a esta gente. Entonces me llevaron a mí con un programa de unos niños, en fin, cuento corto, subí el Vinson porque hice de guía y qué sé yo qué. Y le dije a ella tenía unas cartas bien juleras,
pero las tenía. Dije, déjame sacarle una foto a esto. Y yo después me fui a Inglaterra y las conseguí en el Polar Cambridge Research Institute. Y ahí las conseguí. Ahí conseguimos las cartas. Y la otra es, las decisiones en una expedición se pueden tomar o de forma piramidal, es decir, un jefe de expedición manda y los otros acatan, o las tomaban de forma lineal, o sea que nos ponemos de acuerdo y que vamos tomando las decisiones en conjunto. ¿Cuál era la dinámica que ustedes seguían? ¿Sabes lo que pasa? Es que es bien importante tu pregunta. Yo nunca he dicho cuál es la dinámica que hay que seguir, porque de verdad depende del contexto, depende del equipo, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que te voy a contestar es lo que hicimos en la Antártica, pero no estoy diciendo que así es como hay que liderar siempre. Cuidado con eso. En la Antártica éramos 4 iguales y las decisiones se tomaban totalmente por equipo. O sea, cuando tiramos los trineos, por ejemplo, cuando veníamos bajando una jornada, ¿verdad? Y ya, bueno, tiremos el trineo, bueno, ya. Y está en el video que los trineos se deslizan y qué sé yo qué. Y un trineo choca con otro trineo, bueno, y saltan las parcas de pluma y salta todo. Aquí cagamos de nuevo. Afortunadamente los trineos, ya les expliqué, aguantaron todo. Pero nadie le podía decir, yo te dije que no dijera tirar en los trineos, imbécil, ¿cómo se te ocurrió? No, siempre todas las decisiones fueron totalmente horizontales entre los 4. Nunca, lo que no estoy diciendo que sea siempre así. Algunas veces el jefe de la expedición, en otras expediciones me ha tocado tomar decisiones hasta aquí nomás llegamos, o tú volvís, o no sé qué. Me han preguntado varias veces cuál es la característica de Rodrigo Jordán Fuchs como líder. Me lo han preguntado. Y una de las cosas que yo resalto de Rodrigo es que yo siempre digo lo mismo. Rodrigo es un gran jugador de ajedrez. Porque en esto del liderazgo que hoy día se conversa tanto, muchas veces se cree que existe una fórmula mágica para liderar equipos humanos. Y una de las grandes virtudes de Rodrigo, y no solo en esta, sino uno escarba en todas las expediciones que ha liderado, es que es un gallo genial eligiendo las piezas, o sea, entendiendo cada uno de los miembros de la expedición. Pasó en el Everest 92, que termina con la primera expedición sudamericana en la cumbre del Monte Everest, pasa el 96 en el K2, repitiendo una gesta similar, y suma y sigue. Creo que una de las grandes virtudes es que Rodrigo escoge con pinza a los miembros de su equipo. Entonces, cuando me dicen, pero chuta, eran puros caciques, mira, no eran puros caciques, pero lo cierto es que Rodrigo es capaz de hacerte un jaque mate con peones. Y eso tiene que ver con ese conocimiento que tenía más bien Rodrigo de nosotros, porque lo dicho, yo con Kiko, más allá de que nos conocíamos cuando Kiko estaba en el colegio y yo estaba trabajando ya en Telefónica, era como en la micro, así como, lo veía siempre en su ciudad donde mismo, y de ahí fue, y hoy día somos uno de mis mejores amigos, pero con Rodrigo nunca habíamos compartido una expedición de estas dimensiones. Pero fue como que si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Y la magia la hizo Rodrigo. Por eso es que cuando a mí me preguntan, ¿sabes qué? Lo que pasa es que era impresionante, porque cuando Rodrigo te decía, ¿te tinca a ti escalar hoy día? Y a mí nunca me ha tocado en una expedición estando con Rodrigo que yo sienta que estoy en un lugar en que no brillo. Siempre es como, chuta, yo estaba por pedir eso porque a mí me encanta hacer eso. Y este otro te queda mirando y te dice, dale. Porque sabe a quienes tiene al lado. Yo creo que ese es el arte de liderar, conocer a cabalidad las personas que forman parte de tu equipo. ¿Por qué? Porque no solo sabes lo que son capaces de hacer, sino además conoces el potencial que esas personas pueden desarrollar. Entonces, cuando Rodrigo te pide algo, no te lo está pidiendo pensando en lo que tú eres, sino en lo que tú puedes llegar a ser. Eso eres tú. ¿Más preguntas? Mi pregunta, y ahora, parte la respondiste, que pareciera que, Rodrigo, si bien entiendo, invitaste a ciertas personas a hacer esta expedición. Esta pregunta sería un poco más dirigida hacia ti, o igual ustedes están siempre armando equipos para estas distintas expediciones. ¿Cuáles son como los factores más importantes que tú determinas o consideras para armar un equipo para una expedición de este tipo? Porque, como dice Ernesto, claro, es conocer a cabalidad a las personas, pero uno nunca termina de conocer a las personas, y en este nivel de situación tan extrema aparece
como la persona ya en su máxima genuidad. Entonces, ¿cuáles son los factores que tú consideras para armar un buen equipo? A ver, nosotros como un año antes no entrenábamos juntos. En general en las expediciones uno entrenaba juntos, pero teníamos tantas pegas distintas que era muy difícil. Entonces, más bien salíamos de repente un fin de semana juntos y ahí nos íbamos mirando cómo estábamos. Pero en vertical teníamos que hacer estos programas de trabajo en equipo. Entonces yo ese año traté de ir con ellos, ¿te acuerdas? Íbamos los tres. Pablo no, Pablo sí que no estaba en esto, pero... Pablo está en el Paraná. Estaba en el Paraná. Pero entonces los fui conociendo. Lo primero es que los gallos sean competentes. Bueno, o sea, de verdad estos gallos son realmente extraordinarios. Realmente. O sea, son grandes escaladores, y eso es lo primero. Pero no es lo único. Es súper importante que tengan todas estas otras características humanas, estas características de persona. Entonces, una de las cosas que yo chequeé durante ese año que salimos, no digo a la montaña, pero hicimos este programa juntos, era las habilidades interpersonales que estos gallos tienen. Las capacidades de relacionarse, de todo esto que hablamos siempre, de trabajar en equipo, etcétera, ¿no? Y eso tiene nombre, y ustedes los psicólogos le ponen nombre a eso. Alguien le pone habilidades blandas, no creo que sean blandas, pero son ese mundo de habilidades. Y lo tercero, y eso sí que tiene que ver con lo que dice Ernesto, es cómo se gestionan a sí mismos. Yo siempre, aquí algunos se acordarán, los mayores, había una caricatura que se llamaba Leoncio y Tristón. Y Tristón siempre decía, puta, no va a resultar nada, no, esto, no sé si te acuerdas. ¿Sí? Claro, era el lagarto, y Tristón no. A mí me cargan los tristones. O sea, yo necesito que sea tremendamente positiva y optimista. Y eso tiene que ver más con la persona, no tiene que ver con sus habilidades para relacionarse con otros, sino que entonces, por ahí voy construyendo estos equipos. Ahora, este gallo es increíble físicamente, etcétera, pero con el Excel no es muy bueno. ¿Para qué estamos con...? ¿Cachai? Ahora sí me manejo. Ahora sí, pero en ese minuto... Este otro es seco para el Excel, seco. O sea, de verdad, para organizar las cargas y los pesos y las cosas. ¿Me explico? O sea, también tienen cada uno su quehacer. ¿Pero cocino rico como uno? No, pero es espectacular, pues bueno, no estoy diciendo que nada, sí, tenéis todas las otras cosas, pero entonces tú también sabes dónde asignarlo. De hecho, tal lo que está diciendo, Kiko y yo armábamos la carpa todos los días y este se ponía a cocinar. Apenas armábamos la carpa, antes de ponerle cubretecho y destacarla, Ernesto, ya, métete para adentro y se porque cocina el que mejor cocina, lejos. Pablo se quedaba afuera porque estaba haciendo el cuento del dipolo y en la radio y hablábamos con Punta Arenas, o sea, también cada uno tiene su especialidad, ¿no? Pero lo principal, como digo yo, es que sean buenas personas, buenos seres humanos. Pero, ¿Por qué 4? ¿Fue random o es...? había de todo, había detalles técnicos, qué sé yo. Si hubieran sido más de 4 ya no podríamos haber dormido todos dentro de una misma carpa. Y yo consideraba que era clave que durmiéramos en una carpa, aunque llevábamos 2 de reserva, ¿no? Para efecto, pero era clave eso. Menos de 4, siempre está la posibilidad de que tú los armíes en pareja, entonces uno le pasa algo y se queda con el número 3 y el 1 y el 2 hacen lo que haya que hacer. Es el número mínimo que yo creo, ¿no? Y ya más grande se hace difícil, empiezan a armarse subgrupos. Por ahí hay muchos trabajos que dicen que un equipo no deberá ser más de 7 personas, 9 como máximo, porque si no ya empiezan a armarse subequipos. No, y aquí si alguien tenía un problema motor, físico, se quebraba una pata o no podía seguir caminando, lo echábamos a un trineo y los otros 3 lo podían sacar. Lo podían sacar a algún lugar donde eventualmente llegara un avión. O sea, 4 era el mínimo. Pero además había un problema de costo, po. Si esta expedición es cara, es carísima, y nos conseguimos la plata, no para 6, para 4, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Yo tengo una consulta respecto a qué se siente o si hay una diferencia entre subir un Everest, un K2, ¿cierto? Que ya ha sido subido 1000 veces por 1000 personas diferentes, a subir esto por primera vez. Da una connotación diferente, da una energía diferente al caminar 60 días, 50 y tantos días. Esa es mi consulta. Primero, la logística es totalmente distinta.
Escalar una montaña es sube y baja. Y no necesariamente llegan todos a la cima o al, comillas, logro. Esta es una travesía que parte allá y termina en otro lado. Y por lo tanto, en términos de equipo, aquí se da la máxima de que el equipo es tan fuerte como el más débil. O sea, si alguien, por ejemplo, cuando Rodrigo dice, me lesioné la rodilla, de alguna manera los 4 teníamos la rodilla lesionada. No estaba la posibilidad de dejar a alguien atrás o de dejarlo en el campo base mientras los demás siguen escalando. Por eso es que sabíamos perfectamente que más allá del potencial que podía tener cada uno de nosotros, lo más importante era que éramos capaces nosotros los 4 de hacer cada uno por el equipo. Entonces es totalmente distinto. ¿No? Acá nunca dejas a nadie, ¿sí? Entonces, al final es como que la empatía no es solamente una cuestión más técnica, sino que tiene que ver con ese preocuparse del otro en cada uno de los momentos. Entonces, cuando de repente, me acuerdo que Gutiérrez me dice, ya pues, weón, te queda azúcar. Ya, pero uno solo, weón. Entonces, porque además la idea es que él no cague, pues si no, da lo mismo si yo estoy fuerte, no puedo caminar. O sea, puedo, pero ¿a dónde? Si además mi trineo tampoco tenía todo. En los 4 trineos estaban las cosas de nosotros 4. Entonces, la dependencia de nosotros es mucho más que una declaración de intención, es real, en todo momento. Y ahí es cuando Pablo decía, no, o Kiko dijo, tú lo dijiste aquí en el documental, lo dice en algún momento. No sé si eres tú, Pablo, que dice, de repente fue como que yo tenía 3 extremidades más. Yo y cada uno de los miembros eran parte de mi cuerpo, porque si una de las partes de mi cuerpo no estaba bien, yo no estaba bien. Y eso terminó, parece que fue Gutiérrez, ¿no? Parece que fue, porque ingeniero civil eléctrico tiene una visión paralela del mundo, entonces, bueno, como que Gutiérrez siempre tiene una mirada que está como en otro mundo. Y claro, cuando nosotros lo escuchamos, tiene toda la razón, po. Toda la razón, era como que cada uno de nosotros era una extensión de ti mismo. Y eso no necesariamente pasa en los Himalayas. Porque si alguien se lesiona, tiene la opción de quedarse, o es más, si eventualmente ya no quiere seguir, es cosa de que se baje con un Sherpa y se va y se regresa a su casa. Acá no hay botón de pánico, así como ya no quiero más. Y por eso es que sabíamos perfectamente, o salimos todos o no sale ni uno. Y un poco, a ver, complementando lo que dice Ernesto, y tal vez una visión un poquitito distinta, y que los profesores de montaña, Ernesto y Claudio, tal vez se puedan enojar con lo que voy a decir, pero cuando nosotros también partimos haciendo montaña, y está acá el Seba, Lavero y otros con quienes partimos también, incluso acá en el Cajón del Maipo, nosotros cuando íbamos a cerros tradicionales, no nos documentábamos mucho. Nos gustaba explorar, nos gustaba sorprendernos en el lugar. Entonces, más allá que uno pudiera ir a un lugar donde ya estuviera explorado, la exploración parte por cada uno también, el tal vez dejarse sorprenderse. ¿Y para qué estamos con cuentos? En Chile, en Patagonia, en todos esos lugares son lugares tremendamente inexplorados o poco documentados. Entonces nosotros siempre, comillas, jugábamos a explorar en algunos lugares aunque estuvieran ya documentados, porque queríamos conocer sin habernos documentado. Y eso a nosotros nos permitió, no sé, explorar sí, pero también diseñar expediciones soñando mucho. Y por eso que fuimos capaces de ir también varias veces a los campos de hielo, meternos en invierno, hacer alguna que otra primera ascensión en Campo Hielo, en Tierra del Fuego, porque nos gustaba explorar. Y esto, claro, esto es un punto mucho más alto de la exploración, por supuesto. Pero siempre que uno puede ir a un lugar, tal vez sin estudiarlo mucho, perdón, profe, ahí por la documentación, uno se va a sorprender. ¿Qué es lo que le pasa a los niños? Pues van a lugares que no conocen, aunque estén archiexplorados, se sorprenden. Esa capacidad de asombrarse, sorprenderse es lo que yo trato de mantener todavía. ¿Qué experiencia de montaña tiene? Hay una historia que es muy buena. De repente las grietas estaban atravesadas nosotros vamos para allá, esa es la trayectoria, y las grietas están atravesadas. Entonces, debemos ya un mes ya, y hay una de estas grietas, entonces hay que buscar, para poder cruzar la grieta, donde los 2 costados de la grieta se acercan, cosa que el largo del esquí del ancho de la grieta, cosa que podáis pasar, porque si no había que bajar a la grieta y poner una cuerda, hacer toda una historia. Entonces estamos en una de esas, y Pablo Gutiérrez, que insisto, con esta cosa la película se creyó Steven Spielberg. ¿Sí? De hecho, se fue a ir a Los Ángeles después. No, sí, está dedicado al Hollywood, totalmente. Pero bueno, me dice, Rodrigo, ¿cuántas grietas hemos cruzado? No sé, bueno, 30, 50, 70 grietas, no tengo idea. Si hemos pasado, ¿cuántas grietas hemos pasado? No tengo idea. Ya, pues, weón. Y tú me decís que esta es primera vez que un ser humano ve estas grietas, ¿cierto?
Sí, primera vez, pues bueno. Ya, pues weón, ¿te cachai que la grieta es primera vez que ve un ser humano? Ahora, no vaya a discutir tanto en la Antártida. Sí, claro, no, puta, que... Ya, lo que pasa es que para la película me interesa una subjetiva, la perspectiva de lo que la grieta ve. ¿Ya? Entonces quiero bajar una grieta. Entonces fui y le dije, Neto, Pablito se nos rayó, weón. Hay que bajarlo. Y Neto me dice, no es problema, weón, bajémonos nomás. Y por ahí anda la toma, porque se hizo la toma. Está entera producida, esa weón, no es verdad. Bajó, lo colgamos de un arnés a una grieta, quedó colgando con la cámara. Y el Kiko que estaba parado ahí se queda parado con el entrenador y dice, ya, pasa ahora. Y pasa, y aceleró. Y eso está en la película. Pero todo eso fue producido por esto de que Pablo Gutiérrez, contestando la pregunta, ¿cachai? Era primera vez que alguien ve eso. Y esa vez, primera vez que perspectiva de Gutiérrez. Gutiérrez así, pues bueno. Si Gutiérrez, como dice Ernesto, anda en una vida paralela, ¿no? A nadie se había ocurrido esto, que la grieta era la primera vez que... Pero ahí está la toma. Y Pablo fue tan feliz. Puta, feliz, pues. Hola, buenas noches. Quería preguntar cómo fue la preparación previa en cuanto si fueron a algún lugar específico a asimilar el frío que iba a haber en la Antártida, con el equipo técnico que tenían, las herramientas, la ropa, y cómo fue esa experiencia también previa, porque esto no empezó solamente ahí, porque como dijo, hace 7 años, pero cómo fue esa experiencia cuando fueron, si es que fueron a un lugar específico para asimilar el frío que había. No, asimilar el frío nunca. Pero yo después le doy la palabra, pero me acuerdo de una vez que fuimos en invierno con los esquís, porque lo que más preocupación teníamos era los esquís, tirar los trineos, y entonces el arnés del trineo, había toda una cosa técnica ahí del panel solar, pero fuimos a Hierba Loca, ¿te acordás? Y entonces nos metimos con los trineos para adentro y se puso a nevar, pero este weón preparó todavía me acuerdo, unos tallarines, weón, con salsa de carne, una cuestión realmente, y yo dije, estamos listos, esta expedición va a funcionar perfecto con este cocinero. Teníamos hartos problemas, todavía tuvimos hartos problemas, pero sí. Simular las situaciones de frío es imposible. No hay otro lugar así, no existe. De hecho, cuando hemos ido, con la Vero, hemos ido a la Antártica 20 veces, en la costa no hace tanto frío. Esto es al interior del continente, ¿cachai? Entonces el frío insisto, nos movíamos siempre a 25 grados bajo cero. Sí, entrenamos ahí en Hierba Loca, en Valle Nevado, con los trineos, fuimos a Campo Hielo también. Hicimos el circuito en el Campo Hielo, algo sencillo, pero el circo Los Altares. Ahí también practicamos con los anafres, el combustible, todo el cuento. Pero fue un entrenamiento permanente, bien permanente. Sí, yo creo que no hay forma de en verdad imaginarse ese frío, porque es un lugar muy único en ese sentido. Ahora es súper seco, ¿eh? Entonces es bastante más soportable, porque es súper seco. Pero además, insisto, a la ropa, aquí no escatimamos en esfuerzos, trajimos todo de donde fuese necesario. Insisto, trajimos los zapatos de Suiza, los trineos de Noruega, las carpas de Japón, o sea, de verdad, lo mejor en equipo, de verdad. ¿Sí? Don Sergio, este fue al Campo Hielo con nosotros. En el entrenamiento. Fui de sparring. Rodrigo, tú delante de una pregunta que te hicieron, que fueron 4 minutos más o menos, dijiste algo importante con el tema de la carpa. Dijiste que era clave que los 4 estuvieran en una carpa, pero dijiste por qué era clave que estuvieran en una carpa los 4. Eso se lo aprendí a Shackleton. Shackleton, por eso supongo que todos aquí más o menos conocen la historia de Shackleton, pero cuando Shackleton se hunde el Endurance y tienen que moverse por la Antártica, había un carpintero en ese grupo de 22 expedicionarios, se llamaba Mitchell, y Mitchell era un cabrón, era una especie de Leoncio, ¿eh? De que está todo malo, que no va a resultar, que el barco se va a hundir, que nos vamos a morir todos, que sé yo qué, la cacha de la espada. Y Shackleton, mira lo que hace. Cualquier líder lo que haría con alguien que es jodido, que lo manda a dormir a la concha. Las pinzas se lo trajo a dormir con él. ¿Por qué? Porque si dormía con otro, iba a empezar a empobrecer la situación, ¿cachai? Entonces lo tenía muy controlado. Y yo tenía la preocupación que si dormíamos 2 y 2, se podía armar inconscientemente, pero una suerte de competencia entre esos dos. Tenía esa preocupación. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero la tenía como preocupación. Entonces dije, ¿sabes qué? Mucho mejor que durmamos los 4.
porque además las pegas había que cocinar 2 veces, pues, weón. En 2 carpas hay que cocinar 2 veces, aquí necesitáis 2 cocineros, teníamos 1 experto, entonces ¿para qué? Había que armar los radios, ¿cachai? Entonces era mejor 4. Y el factor temperatura también, ¿no? Yo creo. Y el ronquido. Sí. Yo roncaba mucho, pero escuchaba a otro roncar y le pegaba unos rodillazos. Ya cállate, po, weón. Y Ernesto me dice, weón, no estoy roncando yo, soy tú el que está roncando. Bueno, en fin. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones también. Me gustaría saber, Rodrigo, si nos podéis contar cómo fue el proceso para financiar el proyecto, a cuánta consiguieron auspiciadores, cómo fue todo ese proceso dentro de los 7 años. ¿Cuánto? No, a ver, una expedición como esta, o la del Ebre, o la del Cadó, o en ese tiempo, eran verdaderas empresas. O sea, porque no solo tenéis que financiar la expedición, sino que tenéis que conseguir la plata, y ofrecerle algo a los auspiciadores. Entonces, por eso es que teníamos que llevar una cámara, porque había que hacer un video para que las marcas estuvieran. O sea, hay que armar todo un proyecto. Yo siempre discuto esto con los cabros que me van a ver y dicen, bueno, no importa el cerro, importa el cuento que vaya a contar, la película. O sea, es más importante el libro y la película de la expedición que lo que te interesa a ti. Entonces, incluso encarece eso, porque hay que hacerlo, porque hay que financiar eso también, ¿sí? Y yo para entonces, esto ya era el 2002. Ya habíamos subido el Ebre el 92, habíamos subido el Cadó el 96, entonces ya tenía un cierto nombre y empecé a hablar con medio mundo, pero nos financiaron no solo compañías acá. De hecho, Consalud nos financió Recalcine, que es un laboratorio, pero la Rolex en Suiza también nos financió. Eso por otras relaciones que yo tenía, pero yo le dedicaba 3 días a la semana a buscar la plata. O sea, a buscar, pero armar el proyecto comunicacional expedición, ¿cachai? No es solo, yo quiero subir el plomo, entonces financiame. No, ¿cómo armo eso en un proyecto completo, ¿cachai? Que tiene marketing, que tiene comercialización, que tiene... y por eso es que tuvimos que ir a hablar con el Canal 13 para que nos prepararan una cámara y no sé qué, y filmar todo esto, porque eventualmente teníamos que hacer un video. Y ellos 3 entendían esto perfectamente, porque alguien me podría haber dicho, me importa un huevo tu video, yo vengo a escalar, y me ha pasado en otras expediciones. El gallo me dice, no, yo vengo a escalar, me importa un huevo tu video, las fotografías tampoco me importan, porque el libro, don César, o sea, César hizo el esfuerzo, porque es un esfuerzo hacer estos libros, con el cuadernillo, con las fotos entre medio, porque son parte importante de la historia. Entonces, yo me dedicaba a eso, lo hacía con mucha conciencia, ¿no? Y preocupado de armar eso. Ahora debo haber visitado 40 compañías. Yo tenía pero la suerte de que, como era, comillas, famoso porque había subido el Everest y el Cadó, entonces los gerentes generales, yo pedí una reunión y me recibían. ¿Cachai? Que yo encuentro que muchas veces eso es lo que le cuesta que alguien te reciba. ¿Cachai? Pero la mayoría de las veces me dijeron que no. Y con Salud, todavía me acuerdo, con Salud estaba en Huachuraba, Urmeneta, Manuel Urmeneta se llamaba, y yo iba en mi auto solo, y dije yo, Rodrigo, este huevón te tiene que financiar $100.000, no podís fallar. Pero casi como un cerro, me concentré en esa era la acción. ¿Cachai? Voy a eso, y esto es clave. Y lo hice, salió, resultó. ¿Sí? Pero eso es, o sea, es una pega en sí mismo, es una pega muy importante, muy importante. Y hay que entender que no es que quieres que te financien a ti, es que tú le estás ofreciendo a esa empresa para que a su vez te financie. ¿Sabes tú qué? Rodrigo, en esa época decía, oye, ¿por qué vos te preguntan cómo se hace el nudo y a mí me preguntan cómo se levantan las lucas, weón? Si yo también sé hacer nudo, decía Rodrigo. Le decía, puta, es que lo hacía demasiado bien en ese aspecto. ¿Sabes tú que hay una magia en eso? Y que yo lo aprendí de Rodrigo. Y me voy a remitir solamente a quienes nos acompañaron en esta expedición. Es impresionante lo comprometido que estuvieron después las empresas con la expedición. Incluso me acuerdo que gente de Recalcine, que ya habíamos salido antes con algunos programas al cerro, me acuerdo que un gerente, no Alejandro, sino un gerente, oye, weón, mira, con que vuelvan vivos estamos, weón, ¿eh? O sea, no se inmolen, weón, si estas cuestiones, las lucas van y vienen.
Pero sabes tú que cuando Rodrigo habla de la doctora, era una doctora que con salud... Victoria Fabres se llamaba la doctora. Buena. Muy bien. Tal cual. La Vicky. Que nosotros, pero era entre nosotros. Ahora. No, aquí ahora me acordé. Entre nosotros. No, después era, ¿cómo está la doctora Fabres? Ah? No, a mí después se me salió. ¿Cómo está? Le dije, Vicky, me quedó mirando así como, perdón. Doctora Fabres. ¿Sabes tú que creo que esa es una de las claves cuando uno va a buscar dinero? Que la gente que te ayude, de alguna manera tú le transmitas la idea de que tú le estás dando una oportunidad para que ellos sean parte de un sueño. Y en eso Rodrigo es experto. En lograr contarte un sueño y que sea tan atractivo que resulte imposible para ti decir que no. Que de hecho fue como nosotros entramos a la expedición. Me acuerdo que cuando fue a la oficina me dice, quiero hablar contigo, cierra la puerta. Le dije, uy, ¿es grave? No, me dijo, pero bueno, siéntate ahí. Me dijo, mira, no te voy a decir lo que dijo Shackleton, pero es más o menos parecido. ¿Te sabéis la frase de Shackleton? Más o menos. Le dije, mira, hay una parte en que dice que nos asegura el retorno con vida. No te lo puedo asegurar, me acuerdo que me dijo. No creo que pase nada. Pero bueno, esta expedición no se va a volver a repetir. Y te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida, bueno, para ser parte de la historia. Bueno, imposible decir que no. ¿Quién no quiere ser parte de la historia y más encima una en que ganas? Esa cuestión es impresionante. Y las empresas también sintieron lo mismo. Cuando regresamos, el cariño con el que me acuerdo que en la clínica Magallanes, que era de Consalud, nos fueron a buscar, chiquillos, por favor, entren. Oye, esto es para la tele, pero igual, por si acaso, es la última oportunidad, los queremos revisar. Sáquense la ropa, los vamos a chequear. Y uno dice, chucha, ¿y por las mismas lucas? Así como... No, nos trataron, de verdad, era como que no éramos los niños símbolos, pero nos trataron con tanto cariño que yo diría que en esa jornada en que uno también tiraba el trineo, uno decía, no le podemos fallar a la gente que creyó en nosotros. Y esto era para los dos lados. Y eso yo creo que es la magia de ir a pedir, que muchas veces uno dice, no, es que yo quiero. En realidad es como nosotros logramos transmitir un sueño e invitar a la gente a que sea uno más en esto, en este arrastrar trineo. De hecho, con la gente de Recalcine fuimos a varias ciudades después para contar la historia y ellos decían, qué increíble, porque sabes tú que cuando ustedes mandaban sus reportes, nosotros cuando le contábamos a nuestros clientes decían, bueno, nosotros estamos en este momento en la Antártica arrastrando los trineos. Pero te veo acá, no, pero nosotros todas las mañanas nos preguntamos, ¿cómo estarán los chiquillos? Y esto lo permearon tanto en la compañía que cuando fuimos a Concepción con Kiko, era como que ellos nos conocían perfecto, nosotros no teníamos idea de quién eran. Pero mientras duró la expedición, transmitieron tanto que hicieron la travesía antártica su travesía antártica. Un par de cosas. Llegamos a Punta Arenas y teníamos que volar a donde nos iban a dejar. Y de ahí nos tenían que sacar en otro avión. O sea, llegar al punto de partida, que el glaciar Embry, era una cuestión difícil. Entonces, de hecho, perdimos una semana en Punta Arenas. Perdimos, entre comillas. Y decidimos sacar comida. Porque nosotros teníamos una expedición de 60, la transformamos en 54 días. Ya. Pero teníamos que subir de peso, porque como dice Ernesto, íbamos a bajar de peso. Íbamos a pasar hambre. Bueno, no sé cuánto bajaste tú, pues yo bajé 10 kilos, yo bajé 8, tú por ahí. Entonces nos íbamos al Dadino. No sé si lo conocen en Punta Arenas. El Dinos. Dinos. Puta, y yo nunca he comido en mi vida, Juan. Venga, así un lomitón con queso, con mayo, Juan, ya. Otro. Y el vaso con leche. Y el vaso con leche. Comimos como chancho, Juan. Estábamos gorditos así al final, ¿te acuerdas? Faltaba la pura manzanita, ¿no? Sí, porque en la... No, pero esto es técnico. En la ecuación de la comida, de las calorías que necesitábamos, decidimos llevarnos 6 o 7 kilos puestos. ¿Cachai? Puestos, en vez de tener que comerlos allá. Que lo íbamos a perder a lo largo de la expedición. Pero no nos cabía la ropa. Sí. Nos queda la ropa apretada al final y es verdad, yo me acuerdo que nunca he vuelto a comer lo mismo, pero yo entramos y Mauricio, me acuerdo perfecto. Mauricio, el garzón que siempre, lo mismo de siempre y partíamos al tiro con una ronda de yo en mi caso siempre me pedía un ¿cómo se llama? Un chacarero sin ají y al tiro un vaso de leche. Entonces, cuando pasaba decía, ¿estamos listos para la otra? Y vamos con el siguiente ronda. Yo me acuerdo que el día que más comí fueron 4 chacareros con 3 vasos con
No, pues sí. Sí, es verdad. Sí, Es verdad. O sea, estábamos listos para que nos lleven al matadero. Así como, bueno, por último, si muero, muero feliz. Gordito. ¿Alguna otra pregunta? Sí, primero que todo le agradezco la oportunidad de transmitir la información, más allá del libro que queda registrado, pero también con estos espacios de compartir. Segundo, la pregunta como tal. Dentro de esos momentos críticos que se podrían haber generado o que se generaron, ¿cómo detectar esa palabra, esa frase, esa imagen para que el compañero vuelva a entrar de nuevo al partido, por decirlo así, o a la expedición? Como no desenfocarse con esas situaciones que ocurren inesperadamente, que están fuera de la planificación. Muchas gracias. Aprovecho de hacer un comentario respecto al libro y otro agradecimiento para César. En el libro, precisamente por lo que dice Ernesto, los agradecimientos son eternos. Ahí el trineo va a chocar con el otro. Ese no. El tercero. El que ganó. Pero es tanta la gente que nos ayudó, en realidad, o sea, de verdad. Nosotros hicimos la travesía, pero nos ayudó. Entonces, en los agradecimientos del libro, y insisto, son como 4 o 5 páginas, está toda la calle agradecida, toda, porque es parte del reconocimiento de la gente que te ayuda. Tiene que ver con lo que tú conoces a las personas. Este weón de repente se taima. Cuando tengo hambre. Cuando tiene hambre. ¿Cachai? Entonces, yo le digo al Kiko, puta, se taimó Ernesto, weón. Es que tiene hambre. Bueno, ya, pues, weón. Entonces, no, y déjalo tranquilo, weón, si ya se le va a pasar. ¿Cachai? A eso me refiero. Uno conoce las personalidades de las personas. Este weón no habla, de verdad no habla. Están así, bro. No. ¿Cuánto habló en la expedición? Un día. Poco. Entonces tú los conoces a cada uno de ellos y los dejáis ser también, si para qué entrarle, ¿cachai? Entonces, de verdad, si esto es bien impresionante, no tuvimos ni un conflicto, ni uno. Hay un momento, me acuerdo, en que estamos en una carpa, en una tormenta, estamos con un problema tremendo porque tenemos que devolvernos, después hicimos la salida, pero tenemos que devolvernos, qué sé yo qué. Y el Pablo dice, avión va. Tenemos que salir en avión, aquí no vamos a salir. Y viene este otro, y le saqué la foto, por ahí está, con una sonrisa, weón, increíble, y me dice, no hay pasapo, weón. Y habla esto de los pais de limón y toda esta cuestión. Y emocionalmente, porque esto es increíble en esto, esta expedición es lo que había, es lo que hay, esos son los recursos que hay, no hay más, eso es. Entonces, como cualquier organización, en cualquier organización, cuando estáis en el Everest, podéis mandar pedir una zanahoria, weón, o un zapato, como fue el caso de Lux y yo lo sé qué. Aquí no, es lo que tení. Y si emocionalmente nos veníamos abajo, se acababa. Y si emocionalmente en una espiral positivo, que lo puso con esa sonrisa, salimos de ahí. Esto no es melodrama, esto no es melodrama, esto es verdad. Esa foto de la sonrisa de Ernesto, en parte, no digo que sea, en parte permite que yo esté aquí hoy día hablando con ustedes. Porque le cambió la emocionalidad a ese lote. Que como te digo, los recursos técnicos eran los mismos, es exactamente igual. ¿Sí? Pero en vez de que puta avión va, que vos no serviste, que no trajiste suficiente comida, que yo te dije, que también, ¿cachai? Que todo esa sacarse... No, esto cambió, ¿cachai? Entonces, eso es extraordinario, realmente extraordinario, en este lote, en estos 4 gallos. Vamos con la última pregunta. Hola, ¿qué tal? Quería hacerle una pregunta respecto a este tema de exploración. Si no me equivoco, fueron alrededor de 17 o 18 pasos glaciares, que no sé si en el video se mencionó o en alguno de los cursos con el profesor Ernesto. ¿Cómo era este tema de la fe, de la persona que iba liderando, conociendo lugares totalmente desconocidos para la humanidad y tener que buscar finalmente este paso entre medio de todas esas grietas? Si podrían contarnos esa experiencia. Sí, fueron 17 glaciares y 11 pasos de montaña, por ahí no me acuerdo bien. El tema es que en el diseño de la expedición, si te fijáis, los trineos tienen unas barras. Los trineos en general uno los ocupa en sectores planos. Nosotros sabíamos que teníamos que subir y por eso les diseñamos unas barras como la de los carretones de los caballos. Pero honestamente nunca, al menos yo imaginé el tamaño y la inclinación de los descensos. Eso no lo practicamos, o sea, nunca esquiamos en Valle Nevado pendiente, no sé, Ernesto, 60 o 70 grados tenía alguna, que es imposible.
Entonces hubo que resolver muchos problemas técnicos ahí, sí, y eso fue puro diseño, puro ingenio, el cómo descender, porque esos 11 o 8 pasos de montaña, con todos los glaciares, fueron sobre todo las bajadas lo más complejo. La subida era un desafío físico, pero bajar de ahí, y Ernesto hacía unas cuevas, ponía unos anclajes, todo el cuento, fueron desafíos técnicos súper complejos. Y lo resolvimos con pocas cosas, con lo que teníamos, que eran 3 cuerdas, 4 estacas, no teníamos más, 4 o 6 estacas, y un par de poleas, no más que eso. Entonces no podíamos perder ningún equipo en ninguna bajada. Pero eso, las bajadas, yo creo que nunca pensamos la dificultad que íbamos a tener con las bajadas. Y lo otro es, éramos 4, entonces la idea no siempre fue así, pero la idea era 8 horas diarias de caminata. 1 hora 3/4 cada uno de nosotros va adelante. Y en esos otros 15 minutos descansábamos, tomábamos un chocolate y viene el otro, ¿cachai? Y así íbamos rotando. Entonces, el que va adelante, yo que voy en el 4.º lugar, confío plenamente en lo que está haciendo. No, nada, porque de hecho va por lo menos 200 metros más adelante. Y él va mirando el sol, la nieve, va con el GPS, va buscando la ruta, ¿cachai? Durante esa hora y media, hora 3/4, tomamos y vamos rotando. Cuando te toca ir al último, te vas para tu casa, mentalmente. Porque están las 2 huellas de esquí, están los 3 gallos adelante, y tú lo único que tienes que hacer es esto, ¿cachai? No te preocupáis de nada, porque el otro está preocupado. Esto es como la bicicleta, como las carreras de bicicleta, que el de que va atrás va chupado. ¿Tú vas chupado? Yo escribí una película completa. Tengo un guión de película escrito completo en mi mente, por mientras que estaba en la web. Para no estar ahí mirando la nieve, frío, cagado. No. Me iba echado ya, y escribía, entonces inventé los personajes, la trama, el drama, el epílogo, todo. Y ahí está la película. Se llama Los días del amanecer. Después les puedo contar la película. Pero... Es otro libro. Es otro libro.